Pues bienvenidos a todos esta tarde. Se va a ir incorporando más gente. Hoy, el día 2 de junio, es el Día Mundial de Acción de la lucha y de la acción hacia los trastornos alimentarios. Y bueno, como ayer comentamos, lo que queremos es dar visibilidad a los trastornos alimentarios, dar a conocer a todos realmente la sensibilización a la sociedad, ¿no? De la importancia de la prevención, de los tratamientos, de quitar un poco la estigmatización que hay hacia los trastornos alimentarios y bueno, ayudar un poco a comprender a todos, a toda la sociedad, porque muchas veces se piensa a los familiares solamente, ¿no? Y hoy que se va a hablar de familias, ¿no? Pero a todos hacerles comprender, ¿no? La importancia de entenderlos y huir un poco de esos juicios, de esos de juicio o tabús que hay al respecto. Bueno, hoy el tema que en relación al lema que había propuesto la academia, ¿no? De Cuidando al Cuidador, pues es que lógicamente teníamos que hablar hoy sobre la intervención familiar, porque la gran mayoría, ¿no? de cuidadores sois los familiares, más directos o indirectos, porque estáis los padres, están las parejas, están los abuelos, están los hermanos, ¿no? Y que todos en cierto modo, pues viven de cerca las consecuencias, las conductas, las emociones, el día a día, ¿no? de estos pacientes. Y pues por supuesto hoy lo que queríamos era contaros, ¿no? Sobre la intervención familiar, cómo trabajamos. A muchos de vosotros ya nos conocéis y lo vivís un poco en vivo y en directo, pero bueno, espero contaros alguna cosa. Os recuerdo que, porque hay gente que me ha escrito, me ha dicho no me puedo conectar hoy, lo tengo imposible, pero como habéis visto al entrar, la sesión se grabará y luego lo subiremos al canal de YouTube, igual que la sesión de ayer, que fue una sesión pues muy bonita, muy emotiva, ¿no? De los testimonios. Creo que quién mejor que las propias familias las que podáis, ¿no? Transmitir esa esperanza a todos. Estoy aquí haciendo un poco la introducción porque no para de incorporarse gente, entonces voy, antes de empezar a poner más, compartir la presentación. Bueno, la voy a compartir, vamos a ver si la veis bien. Vale, pues ¿la veis bien? Se ve bien, sí. Vale, perfecto. Gracias. Pues esta primera diapositiva es la misma de ayer, que en cierto modo era recordar el lema que ha propuesto este año la academia de Cuidando al Cuidador y la importancia de cuidaros. Ayer ya nos comentaron algo Eva y Amparo de qué es lo que hacían ellas, incluso también algunos padres, ¿no? que nos habían comentado qué cosas hacían y lo importante que es cuidarse. Y bueno, es un poco la introducción de este día 2 tan importante. El objetivo del... ¿Veis esta diapositiva? ¿La siguiente? Sí. Vale, perfecto. Era confirmarlo. Ok. El objetivo de la sesión de hoy, de este webinar, es hablar en primer lugar, como decía, de la importancia del cuidado del cuidador. Os contaré también un programa que pusimos en marcha hace unos años con la Universidad de Valencia y donde estudiamos precisamente los efectos que tenía el programa y el cuidado del cuidador sobre la salud y los efectos beneficiosos que tenía. Os comentaré un poco. El objetivo también es explicaros sobre nuestro modelo de intervención familiar y, bueno, con otros modelos y otros programas, en qué consiste esto del tratamiento familiar, cómo intervenimos. Y como lo último, pues unos consejos generales. Ya sabéis que luego
Los consejos son más individualizados, pero siempre hay unos consejos generales con los que nos gustaría poder cerrar hoy y transmitir, ¿no? Transmitirlos a todos. Bueno, pues, a ver, en primer lugar, esta diapositiva ya la hablamos ayer, porque creo que es muy importante entender cómo suele venir la familia cuando viene pues, la visita informativa o cuando acude a las primeras sesiones y bueno, normalmente pues la situación es de estar desbordados, estar preocupados, no saber un poco cómo actuar, qué hacer, con esa necesidad, ¿no? de tener unas pautas, unas orientaciones, porque hay ciertas tensiones, conflictos en casa, puntos de vista diferentes, bueno, pues diferentes emociones, ¿no? Diferentes conductas a nivel alimentaria que generan situaciones familiares como muy diversas y bueno, que lo que implica es que la familia necesita mucho apoyo, hablábamos ayer de esto, en diferentes modos, ¿no? El primero de todo que intentamos recordar es el de cuidaros, ¿no? Porque para poder recoger toda esa información es muy importante que la familia esté bien cuidándose, teniendo una red de apoyo y en cierto modo lo que vamos a intentar, la idea de explicar hoy es ese apoyo, ese asesoramiento y esa intervención que realizamos desde aquí, ¿no? Y la primera de todo es la pregunta esta continua al cuidador, es decir, porque siempre la tendencia es hablar sobre mi hijo, mi hija está en este momento, qué pauta puedo hacer, y esto es lógico y lógicamente esto lo vamos a atender, pero la primera parte que intentamos es conecta cómo estás tú, conecta qué necesitas y conectas cómo te puedes cuidar o cómo te estás cuidando. Uy, creo que por aquí hay algún perro de fondo. Sí, soy yo, se oye, perdón. Desactivar, no pasa nada. Son cosas del directo. No pasa nada. Nada, si veis que a alguien se le ha desactivado el audio, pues volverlo a cortar y ya está. Como os decía, lo importante que es recordar al cuidador en todo momento cómo se encuentra, porque como sabéis, si estamos estresados, angustiados, nerviosos, desesperanzados, esto lo acabamos transmitiendo al resto de la familia y la manera de afrontar el problema no es de la misma forma si estamos de una forma con más calma y con herramientas que si nos encontramos en un momento dado frente a una situación de estrés, como es el diagnóstico, ¿no? de un trastorno alimentario con todas las conductas y todas las situaciones diversas que estaba diciendo que se acaban presentando, pues encontrarse con esas herramientas y con esa seguridad. Esto es un vaivén de muchas emociones, pero estas tres preguntas son muy importantes recordarlas siempre en todo momento. ¿Hasta qué punto? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me encuentro? ¿Qué necesito? ¿Qué puedo hacer para cuidarme y para sobrellevar esta situación lo mejor posible? Estas tres preguntas nos sirven a todos para múltiples situaciones. Yo estoy recalcando, ¿no? el trabajo que hacemos, son preguntas que de hecho se practican, ¿no? en psicología, en otro tipo de problemas y situaciones psicológicas, pero vamos a recalcar al cuidador del trastorno alimentario, que es el del que estamos hablando. ¿Cómo intervenimos? Por un lado hemos dicho, recordando al cuidador lo importante que es, y por otro lado, eso lo vamos a hacer en diferentes niveles. Por un lado, vamos a hablar del asesoramiento y el abordaje familiar, ese que lo vamos a realizar de manera individual. Por otro lado, vamos a trabajar en formato grupal, con los grupos de familias, o lo que llamamos las terapias de padres o de familiares.
Y por otro lado, vamos a ayudar a la familia también con lo que es la terapia familiar, ¿vale? Que a veces en determinados sistemas familiares hace falta intervenir de una manera un poquito más profunda. Luego entraré a explicar un poquito todo esto. Voy a explicaros en primer lugar el grupo de familias. Ayer ya hablamos un poquito de esto en el webinar de ayer. Las mamás y testimonio hablaron lo importante que era tener ese lugar, ese espacio donde puedo expresar, donde puedo compartir con otras familias. Escucho la experiencia, escucho las herramientas que han puesto en marcha. Esto ayuda mucho a las familias para reducir ese sentimiento de soledad, de aislamiento, de que solamente me pasa a mí, o estos sentimientos que yo tengo, esos sentimientos de amor y odio, ¿no? que a veces se llegan a manifestar, pues que también lo comparten muchos otros familiares, ¿no? Y de esta manera sí que se ve que realmente se retiene más la información, se comprende muchísimo mejor a la hija y se van adquiriendo mejor esos conocimientos y esas habilidades, ¿no? Le damos muchísima importancia a abordar los diferentes sentimientos. Aquí el tema de la culpa, que sabemos que es una de las emociones más frecuentes con las que se suele llegar al inicio, la frustración, la impotencia, la angustia, ¿no? Son muchísimas emociones, son las que al principio genera bastante bloqueo en cada uno de los familiares y esto genera, como os decía, conflictos, situaciones entre el paciente o incluso otros miembros de la familia que acaba generando desajustes en el funcionamiento habitual de la propia familia, ¿no? Entonces, poder hablar de esto, de estos desajustes, de estos conflictos, de estos cambios, es importante tener un espacio donde poderlo compartir, porque hay muchas familias que dicen, bueno, pero es que mi amiga me está hablando o mis amigos nos están hablando de sus hijos que están en otro momento totalmente diferente. Necesito poder compartir con personas que entiendan mis sentimientos y que entiendan estos conflictos y que puedan comprenderlo. Por esto el espacio de las terapias grupales es súper importante, ¿no? ¿Qué es lo que solemos tratar aquí? Pues múltiples temas. Nosotros tratamos tanto desde el ambiente, como sabéis, tenemos nuestro enfoque psiconutricional y intervenimos desde el ámbito nutricional y desde el ámbito psicológico. Desde el ámbito nutricional se va a dar pautas generales, es decir, cómo manejar conflictos, cómo actuar en casa frente a esas diferentes situaciones alimentarias, el momento de la comida, el pre, el durante, el después, cómo actuar en cada momento y sobre todo un poco esas pautas generales a nivel alimentario, ¿no? Que a veces en la familia pues que no sé las cantidades, no sé porque ella dicta cuándo comer, qué comer, esto es bueno, esto es malo, entonces es muy importante que poder transmitir, y esto lo hacemos en este formato grupal, desde las dietas peligro, desde lo que es un peso adecuado, todos los mitos alimentarios, que esto, bueno, pues en la sociedad en general también hay bastantes mitos y nos ayuda a todos, ¿no?, comprender un poquito más. Y desde la parte psicológica, el objetivo en las terapias grupales es también dar psicoeducación, información de qué es la enfermedad, comprender los cambios y las etapas del cambio por el que suele pasar la paciente y por el cual también suelen pasar los familiares. Y esto a veces es como saber cuál es el siguiente capítulo que me va a poder venir, ayuda bastante a la familia, ¿no? Pues que ya sé que esto ya lo he oído yo, que es muy probable que se enfade o que tenga esta reacción o que tenga una etapa más de bloqueo y que no avance lo suficiente. Ayuda, ¿no?, a la propia familia a entender todas esas etapas de cambio en el proceso terapéutico. Y comprender la etiopatogenia se refiere a cuáles son todos los factores que han favorecido el que aparezca el trastorno alimentario. ¿Qué factores han hecho que en mi hija o en mi hijo
en un momento dado ha aparecido el trastorno alimentario. Esto es una pregunta que muchísimas familias hacen desde el inicio. ¿Y por qué? Porque hay mucha culpa, ¿no? Y dices, ¿qué he hecho yo? Pues es que una única opción, porque si pusiera dieta o le dijeras que si fuera un día a un sitio no es el motivo por el cual se desarrolla un trastorno alimentario. Son múltiples factores. Y sí que es importante también un poco conocer qué factores de predisposición familiar pueden ayudar y qué conductas de acomodación en la familia ayudan a mantener. Es eso de eso que hago yo, que he hecho con la mejor intención del mundo, pero está ayudando a que mi hija siga, mi hijo siga ahí realizando manteniendo el propio trastorno alimentario. Entonces, estos síntomas, estas conductas de acomodación son importantes conocerlas para ir cambiándolas, que tanto se trabajan en formato grupal como a nivel individual, como ahora os comentaré. El modelo Masley es un modelo donde se trabaja con las familias y cómo afrontar, cómo se suele afrontar, qué estilos de afrontamiento frente al cuidado de los hijos y nuevas formas de comunicación, de relación y de relacionarse de una forma diferente. Comprender, no culparse, sino comprender las reacciones que tiene cada uno de los familiares en diferentes momentos, con diferentes conductas, comprenderlas y buscar como formas alternativas a poderlas gestionar. Aquí es lo que llamamos el modelo de los animales. Algunos papás dicen, uy, es que he sido muy rinoceronte, me he puesto, he sido como muy dictatorial, no la he escuchado, o soy muy canguro, ¿no? La sobreprotejo demasiado. Entonces, bueno, pues enseñamos con este modelo de las analogías de los animales, que es un modelo que desarrolló una psiquiatra londinense de un hospital de Londres, que se ha ido desarrollando, se ha estudiado su eficacia y la verdad es que suele ayudar bastante a las familias a comprenderse, a no juzgarse, a entender esas conductas, esas reacciones y buscar unas formas alternativas. Está muy relacionado con todo lo que es la comunicación, favorecer la comunicación con el propio hijo, la propia hija, comprender el tema de sus dificultades con la imagen corporal, mejorar su autoestima, por supuesto. Y por último, el hándicap, ¿no?, de la prevención de recaídas. ¿Qué herramientas tienen las pacientes, pero qué herramientas van a tener los padres para detectar una recaída a tiempo y qué poner en marcha, ¿no?, en todo momento? Como os decía antes, este programa de intervención grupal nosotros lo llevamos haciendo desde los inicios de la clínica. Yo empecé hace muchísimos años con trabajo con familias, es el primer trabajo que hice con familias de trastornos alimentarios y cuando empezamos a trabajar en la clínica, el CTA se incorporó desde el primer momento, yo quiero decir, todas las semanas, nunca ha dejado de haber, bueno, en agosto dejamos ese pequeño espacio solamente, siempre hay todas las semanas las sesiones grupales de intervención para las familias, para darle el apoyo. En el 2016, con Luis Moya, un compañero profesor de la Universidad de Valencia, pues se hizo una investigación sobre la eficacia, ¿no?, y la importancia de hacer este tipo de programas familiares, de programas de intervención familiar en los cuidadores de familias con trastorno alimentario. Y bueno, fue súper interesante la experiencia y fue muy, muy interesante. Ahora os voy a comentar un poquito los resultados. Lo que se hizo fue el programa de intervención de terapia de padres y se midió durante unos meses en 3 momentos diferentes del programa. Se midieron el nivel de cortisol matutino. El cortisol, como sabéis, es una hormona que nos habla un poco cómo estamos estresados, angustiados. Y bueno, pues a la vez de estas medidas del cortisol se evaluaron también otra serie de cuestionarios psicológicos que estaban tanto relacionados como el impacto que tenían los síntomas del trastorno alimentario
los conflictos que podía haber en la familia y también un cuestionario de salud general de cada uno de los miembros de la familia. Lo hicimos con 30 y 35, como veis ahí, 35 madres y padres, había un porcentaje menor de padres, y luego se comparó con otro grupo control de familiares que no tenían sus hijas con trastornos alimentarios. Entonces, lo que hicimos fue en el programa de la terapia de padres, trabajamos como trabajamos habitualmente nosotros. El primer bloque de la psicoeducación, todo lo que he explicado, explicar lo que es el trastorno alimentario, la teopatogenia, todos los factores de predisposición familiar. Y lo que hacíamos era introducir también prácticas de mindfulness. Aquí entraba el tema de el cuidado, el aprender a cuidarse y tener un ratito dentro de la terapia de padres para luego poderlo generalizar, un ratito de respiración, de meditación. Eran prácticas muy, muy, muy cortitas, pero eran prácticas de mindfulness, de diferentes programas de mindfulness que se incorporaban al principio de la sesión. En el bloque 2 hacíamos todo el modelo Mausley, que he comentado de la analogía de los animales, ¿vale? El modelo de mantenimiento familiar, a trabajar un poco el tema de la comunicación y expresión de emociones, que era un poco esta parte, ¿no?, de habilidades de afrontamiento familiar. Y un tercer bloque trabajamos todo lo que era la prevención de recaídas. Siempre, como os comento, esa primera parte de más corta, más larga, de respiraciones. Estas prácticas las hacíamos cuando se hacía la intervención psicológica. Luego había 2 días de la intervención nutricional donde, bueno, pues no se hacía este tipo de prácticas. Fue súper interesante ver en el estudio cómo al principio el nivel de angustia y de la sensación de malestar, ¿no?, y de los síntomas de acomodación es como al final se acaban haciendo un poco girando alrededor de la enfermedad, pues eran más altos, ¿no?, los que veis ahí en color azul. Sin embargo, en la medida que las sesiones se fueron reduciendo, posteriormente íbamos viendo que se iba bajando el nivel de angustia y se sentían como los familiares como con más competencia, con más habilidades, más fortaleza para hacer frente a toda esa sintomatología. Que creo que ayer con el testimonio de Amparo y de Eva un poco se transmitió, ¿no?, como al principio está esta angustia y este malestar y como al final del programa pues hay más recursos, hay más confianza para poderle hacer frente, ¿no? Se tomaba 3 medidas diferentes, ¿no? Esto era chupar con saliva, se tomaba el cortisol chupando saliva que luego se medía y tal, y entonces se iba tomando en 3 momentos diferentes. Bueno, pues esto es un poco las conclusiones que me parecían súper bonitas, ¿no?, comentarlas ahí, porque bueno, nos reforzó todo el programa que estábamos poniendo en marcha y que seguimos haciéndolo, ¿no?, la psicoeducación, el modelo Masley, las herramientas de comunicación y todo lo que son las pequeñas prácticas para incorporarlas dentro de ese cuidado, ¿no?, del propio cuidador y sentir que hay una sensación de confianza y de afrontamiento muchísimo mayor frente al problema. Esto es toda la parte de intervención grupal, intervención en terapia de padres, intervención grupal familiar, pero también intervenimos de forma individual con un abordaje familiar en diferentes niveles. Tomamos como base el modelo de abordaje familiar de Van der Eycken. Van der Eycken es un autor que ya desde los años 90 ya planteaba este modelo. Y este modelo lo que viene a decir es que cuando viene la familia lo primero que tenemos que hacer es acogerlos. No sé si alguien me está haciendo alguna pregunta. Sí, porque le cortó. Se pone en el ¿O hay algún micro por ahí? Yo ya lo corté. O sea, que el parche es el doble. Hay que partirlo por aquí, hay que partirlo por la. Entonces, lo que tenemos. La tira esta, es una tira transparente. No sé si me oís bien. Lo vas a poner ahora. Todos. Mi brazo.
Hola, ¿me oís? Sí, te oímos a ti, pero oímos también a otra persona. Hay otra persona Sí, que te está ahí, escuchamos. no sé si... Con las 24 horas. Es raro, es Sí, raro. entonces lo mejor es que se lo ponga, Amparo Barriga. ¿vale? Entonces, ese parche, le coges un poquito de alcohol, se lo limpias para que esté A seco ver y le si pones. puedo... Entonces, aquí te quedará otro para mañana, ¿lo ves? Vale, entonces tú mañana, cuando se acabe este, es abrirlo, simplemente lo partes por la mitad con las tijeras en vertical. Vale, lo he conseguido. Silenciar. Vale. Como os decía, partimos del modelo de Van der Eycken, donde nos dice que en primer lugar trabajemos la parte de asesoramiento, el apoyo, tanto familia, como os decía, la terapia de grupos como la terapia individual, esa parte de aconsejamiento, de orientación familiar, y que en algunos, y ahora os voy a comentar cómo lo hacemos en diferentes niveles, cómo se hace esto, y que en algunos casos, a pesar de ese asesoramiento y de ese aconsejamiento familiar, en algunos casos se requiere hacer una intervención familiar más completa. Normalmente se suele hacer una fase un poquito más avanzada, porque primero estamos con lo que es la intervención más en el síntoma alimentario, en los problemas más alimentarios o los problemas que pueden surgir en la familia, en la comunicación, pero una vez que si se ha tratado todo esto y puede haber pues, dificultades más profundas a nivel sistémico, se suele hablar, pues vamos a intervenir con lo que es la que se llama la terapia familiar. En algunos casos, a veces se tiene que intervenir sobre los padres porque consideran que necesitan un trabajo de terapia familiar. Entonces, bueno, pues se va haciendo como a ese tercer nivel, o hay algunos padres que pueden tener sintomatología depresiva o sintomatología de ansiedad u otro tipo de sintomatología que requiera algún tipo de intervención más individual, ¿no? Entonces, partimos con esto. Yo os voy a explicar lo que es la primera fase. No todas las familias necesitan a estos 4 niveles. Pues un porcentaje la gran mayoría se queda en un primer nivel, o a veces un nivel 2 de terapia familiar, pero hay diferentes fases, ¿no?, de profundización. Creo que era importante saber cómo partimos desde más inicial a más profundo. En esa primera fase de aconsejamiento familiar tenemos diferentes momentos, ¿no? Porque no es lo mismo cuando llega una familia y se le acaba de dar el diagnóstico a cuando estamos interviniendo ya, estamos interviniendo y haciendo el tratamiento en sí, ¿no? Pues voy a ir explicando qué vamos haciendo en cada una de esas fases, ¿no? En la primera fase de la identificación, pues lógicamente lo primero de todo es dar el diagnóstico, explicar y tomar conciencia de lo que significa un trastorno alimentario, esas consecuencias psicosociales que tiene y en los diferentes ámbitos que tiene en el paciente, y aceptar, porque es una fase de aceptar a veces el paciente, a veces la familia, ¿no? Ayer decía dice, fue mi hija la que dijo estoy mal, necesito ayuda, y a veces son ellas las que dicen estoy mal, necesito ayuda. Otras veces son los familiares los que se dan cuenta de este momento y que pasa algo, que ocurre algo, son los que piden ayuda y ellos lo niegan, porque la actitud puede ser de desconcierto, como veis aquí, de impotencia, de fracaso, de negación. Hay múltiples y no hay que culpar y no culpamos por ello, porque frente a tener esta noticia, ¿no?, de que algo ha truncado las expectativas que teníamos, lo que está ocurriendo, la reacción no podemos decidir, ¿no?, cómo vamos a reaccionar en un momento dado. Y la gran mayoría de las veces lo que suele suceder es una negación, ¿no? Esto no es tan grave, no, le podemos dar otra oportunidad, creemos que puede lograrlo. Esto es muy frecuente en muchas familias, ¿no? Es pasar por esas diferentes fases, igual que lo pasan las propias pacientes, ¿no?, de tomar conciencia. Estas fases se llaman las etapas del cambio
Y la primera etapa se llama precontemplación, que es cuando están en esta etapa que dicen, a mí no me pasa nada. No me ocurre nada, yo estoy fantástica, maravillosa y a mí no me ocurre nada. Es decir, todavía no se han puesto a plantearse ni tratamiento ni nada, ¿no? Lo viven las pacientes, pero también lo pueden vivir también los familiares. Aquí no pasa nada, esto está bien y aquí no pasa nada y no hace falta ayuda. Hay una segunda fase, que la llamamos la fase de contemplación, donde dicen, bueno, puede ser que pase algo, bueno, estoy un poquito mal, pero bueno, tampoco es para tanto, ¿no? No necesito tanto. Y ahí empieza a haber un proceso. A cuando ya empiezan a prepararse a decir, bueno, pues sí que me pasa algo, necesito ayuda, que sería la fase de preparación, a cuando están en la acción, cuando están ya en el tratamiento propiamente dicho, cuando están evolucionando y cuando hay recaídas. Esto es como el juego de la oca. A veces pues, dices, bueno, pues me ha tocado que tengo que volver hacia atrás y vuelvo de nuevo a la acción o vuelvo de nuevo a la preparación o a la contemplación o precontemplación, ¿no? Esto es bastante frecuente en todo el proceso terapéutico. Es algo que los profesionales tenemos en cuenta. Y es un proceso que pasan las pacientes, pero también es un proceso que suelen pasar los familiares, ¿no? Desde la negación a puede ser que sí, le vean una oportunidad, vamos a preparar, o ya la vemos que está suficiente, hemos puesto en marcha, pero creemos que ya está suficientemente bien y ya puede afrontar un poco el problema, o estoy angustiada con las recaídas. Entonces, a cada momento hay que un poco cómo actuar como padres en cada momento. Muchos padres vienen al principio en la fase de que las hijas están en la precontemplación y dicen, bueno, ¿qué hago? Es que dicen que no tiene ningún problema y nosotros lo estamos viendo. Entonces, aquí es muy importante vamos a dar el asesoramiento a las familias. Yo aconsejo a muchas familias, venid vosotros, aunque ellas no vengan, venid vosotros, os vamos a asesorar, os vamos a indicar qué podéis ayudarle para que vaya pasando a otra fase. Aquí no hay que esperar a que ellas reaccionen, porque en muchos casos se puede provocar una cronicidad, ¿no? Estar esperando continuamente, pero tampoco hay que angustiarse a que mañana ya tiene que empezar, sino buscar esa escucha, entender, mantener la calma, buscar como ciertos objetivos que puedan acercarla progresivamente a lo que es el propio proceso de tratamiento. Que le ayuden un poco a ver que sí, que la enfermedad tiene pros para ellas, pero que también tiene muchos contras, ¿no? Y esto hay que hacerlo desde la calma, desde la escucha y desde el respeto, en cierto modo, a las propias emociones. Hasta que, bueno, llega un momento donde sí que deciden, voy a pedir cita, voy a empezar el tratamiento, me he decidido que necesito ayuda, voy a estar ahí y, bueno, pues es importante el acompañamiento de los familiares y respetar un poco lo que dicen. A veces hay pacientes que necesitan que las familias estén un poquito más hacia atrás y, bueno, siempre intentamos transmitirle a los pacientes que es importante que los familiares estén ahí apoyándoles, porque el día a día con quien están realmente es con los familiares, no es con nosotros, sino con ellos. Y poder saber cómo escucharles, entenderles, comprenderles, es muy importante. Una vez pasada esta primera fase de boom, ya sabemos el diagnóstico, ya sabemos lo que le ocurre, porque a veces se han dado muchas vueltas de acá para allá sin saber qué hacer ni qué le estaba ocurriendo. Vale, pues ya sabemos, ya le podemos poner un nombre, pues bueno, ¿y ahora qué? Ahora hay que plantearse cuáles son los objetivos, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene? Hay que informar a la familia sobre todos los riesgos que tiene la restricción, a veces hay muchas creencias erróneas sobre la alimentación, los riesgos que tiene una actividad física excesiva, los vómitos, los laxantes, los diuréticos, todo el tipo de conductas que están haciendo, también a nivel psicológico, y cuáles van a ser esos objetivos de tratamiento para unos y para otros. El fin fundamental es que la familia tenga unas pautas específicas para poner en marcha en casa, que son esas que os comentaba, de las pautas de actuación en el hogar, de recomendaciones frente al conflicto y sobre todo adquirir la confianza y la seguridad de que yo puedo, ¿no? Oye, yo voy a poder manejar esto, me están enseñando, sé cómo, que
que ya llevo siendo padre y madre hace muchísimo tiempo y sé cómo hacerlo. Entonces, restaurar esa confianza es súper importante. Entonces, a nivel nutricional, la primera parte es como la más potente, ¿no? Yo suelo decir, se dan muchas conductas, indicaciones respecto a la compra, respecto al acompañamiento, al tema de cómo gestionar los niveles de ansiedad, de cómo gestionar el malestar que tienen ellas, ¿no? De cómo acompañarlas en todo ese proceso. Y aquí implicamos en esta fase donde ya estamos poniéndonos en acción, implicamos a la familia en el tratamiento pues de muchas formas diferentes, ¿no? Desde el educar con el ejemplo, que es desde la parte alimentaria, ¿no? Qué comer, cuándo comer, el para qué, hay todos los mitos, ¿no? El cuánto comer, que suele ser una de las preguntas más típicas, la importancia de comer en familia. Se ha demostrado que se mejora el tratamiento y se reduce la sintomatología de una manera significativa cuando comen acompañadas y comen en familia. Y claro, aquí es importante los conflictos, las dificultades que surgen precisamente, ¿no? en ese momento de la mesa. Qué actitudes tener, cómo manejar este tipo de situaciones. Es importante dar este asesoramiento a las familias en todo momento. La importancia de unos horarios regulares, porque va a dar estabilidad y seguridad a todos, las ingestas y horarios en general. Y también se habla en esta primera parte, aspecto clave, pues trabajar todo lo que es la calidad y la variedad alimentaria. Lógicamente, estoy hablando desde pautas como muy generales. Luego, cada una va a tener su pauta específica, individualizada, personalizada en función en el momento en el que esté, ¿no? Pero en general vamos a hablar con la familia de todos estos aspectos, ¿no? En esta primera fase como que es más conductual, más de ese momento nutricional. En la tercera parte, el tercer nivel, pues hacemos ya un poquito más de trabajo más psicológico, más familiar, de la culpa, de la impotencia, de esa parte de tienen que ser ellas, porque muchas veces la familia nos transmite, es que yo le diría, yo haría, yo tengo que hacer, pero hay momentos en que por mucho que la familia diga o pretende hacer, el proceso terapéutico lo tiene que pasar la paciente. Y cada paciente tiene un momento. Esto a veces es muy difícil por entender por la familia, ¿no? Es que a lo mejor no es su momento para llegar al lugar donde nos gustaría a todos que estuviera feliz, que estuviera bien, que pudiera reanudar sus estudios. Pero a lo mejor la paciente está en otro momento vital que necesita otros ritmos y tenemos que aprender un poco cómo gestionar precisamente todo esto y que puedan ir poco a poco adquiriendo la responsabilidad. Aquí tenemos que tener mucho cuidado con la sobreprotección, porque cuando se sobreprotege mucho, realmente no ayudamos a que el paciente adquiera esa responsabilidad de su proceso terapéutico, sino que al final son mis padres los que hacen, son los otros los que hacen, pero yo no hago los cambios. En esta fase, al principio del tratamiento, pues como que la familia está más encima, tiene que supervisar más, pero va a llegar un momento donde decimos, hay que llevar una vida normal, hay que volver al ritmo normal de tu vida, de salidas, de quedar con los amigos, de tener cenas, de tener otros momentos, salir de casa, porque la familia, como decía, se tiene que cuidar y tiene que ir restaurando poco a poco esa marcha normal. Una vez que ha pasado ese primer momento más agudo, más crítico, donde hay que reajustarse a ese impacto, ¿no? Y a esos cambios que ha supuesto el trastorno alimentario, la familia la hija se tiene que responsabilizar de luchar por su salud física y psicológica. La familia puede ayudar en ese momento y son los acompañantes en todo momento, pero tienen que continuar también con su vida. Y aquí está
Pues en ese proceso y en esas etapas de cambio estamos desde esa etapa de acción donde todos están luchando, ¿no?, en ese camino de la recuperación total, y la familia va a apoyar en esa lucha y en ese esfuerzo que está haciendo la paciente y la escucha activa, ayudarle a que vaya manteniendo en todo momento, pero también dejar que se equivoque. Es decir, una cosa muy importante es dejar ese proceso donde se tienen que equivocar. Ayer se comentaba, dice, bueno, nunca se va el miedo a la recaída. Yo lo entiendo mucho en las familias, que a veces hace falta mucho tiempo hasta poder confiar totalmente en la hija, ¿no?, o en el hijo. Confiar en que va a poder. Y a veces hay que dejar que se equivoque un poco. Claro, se equivoque no es cataplof, recaída total, sino permitir que vayan pegando esos pequeños pruebas. Estoy viendo que evoluciono o no evoluciono, pero quiero hacerlo yo por mí misma. A veces ellas sienten esto y es importante. En chicas más, yo entiendo que no es lo mismo una chica con 14, 15 años que no se va a encargar de la compra ni del cocinado, pero en pacientes donde ya son más mayores tienen que empezar a encargarse de la compra, del cocinado, de su autonomía de una manera progresiva, y tienen que ir ajustándose, ¿no?, a todo ese proceso de que me voy con mis amigos a una cena porque es lo que le toca en el proceso evolutivo, a pesar de la angustia que puede tener la familia de no va a comer aquí, no sé lo que va a ocurrir, pero tenemos que ir permitiendo todo ese proceso que es necesario, desde la calma y lógicamente desde el acompañamiento. No significa abandonar, sino estar ahí en paralelo en todo momento. ¿Vale? Como último, quería dejaros un poco los consejos como muy generales, ya una vez que hemos visto todos estos diferentes niveles y fases por las que se va trabajando con las familias a nivel individual. Los consejos generales que siempre recomendamos. Siempre hablamos de las 3 Cs. Y sabemos que cuesta y por eso es importante cuidarse mucho. La calma. Es decir, intentar gestionar las situaciones de estrés, de angustia, poder estar en calma, porque desde la calma se van a tomar las mejores decisiones, se va a poder escuchar, se va a poder entender, se va a poder comprender a ella muchísimo mejor. A veces es complicado y por eso son estas herramientas que cada familiar tiene que poner en marcha para ayudarle a volver a ese punto de equilibrio y a ese punto de calma. Por supuesto, también la consistencia, es decir, mantenerse siempre, porque va a haber altibajos, y mantenerse en el mismo punto, mantener el mismo comportamiento frente a las situaciones que se van dando de la misma manera, ¿no? No es que hoy pruebo A, mañana pruebo B y al día siguiente pruebo C, porque si no al final ella se siente como muy mareada si no saben qué está ocurriendo ahí, sino mantenerse con la calma y la consistencia una y otra vez frente a las diferentes conductas, comportamientos y conflictos. Y, por supuesto, desde la calidez, la comprensión, mantenerse abierto y cercano. Por eso, para que haya calidez, tiene que haber calma, ¿no? Tenemos que estar abiertos a entender, a ver otras formas, ¿no?, de comprender la situación, y que no sea la discusión o el conflicto y el propio trastorno alimentario el que separe a la familia, a los padres, a uno de los miembros de la familia con la hija, ¿no? Es muy importante evitar esto, que los conflictos sean los que dominen, y los conflictos además sobre la comida. No, ahí estamos, ¿no?, los profesionales, los que podemos ayudar y hacer entender y mediar si hay alguna situación que se queda un poco atascada, pero que la comida no sea el punto de conflicto. La culpa, como os decía, es el primer punto. Cuidado con la culpa. Manejar, escuchar dónde está la culpa, el por qué está apareciendo ahí y llama a la puerta, que es bastante frecuente. Y tener herramientas para manejar la culpa, que es lo que se trabaja tanto a nivel grupal como a nivel individual, como os decía.
Y también, como os decía antes, volver a la vida, y esto implica no quitarle atención a otros hijos que también tienen necesidades, que también tienen sus dificultades, tampoco quitarle atención al matrimonio, a la pareja, a la vida, ¿no?, personal de cada uno, y que al final todos no giren alrededor del propio trastorno alimentario, que se acaba convirtiendo en un miembro más de la familia. Entonces, intentar que todos no giren alrededor de esa conducta y de esta parte del trastorno alimentario, que no dictamine la forma de vivir, las normas, los horarios, lo que hay que hacer, sino, por eso es el tema manipular, porque no es la hija, no es la parte sana, sino la parte enferma no sea la que dictamine en todo momento el funcionamiento familiar, sino escuchar, comprender y atender desde la parte sana. Ahí es muy importante lo que trabajamos, ¿no?, con las familias, de poder separar la parte sana de la parte enferma. Y como último, bueno, pautas generales podemos recomendar de actuar como padres. Bueno, pues recordarle lo que sí hace bien, recordarle lo que se le quiere, lo que se le respeta, lo que se valora, ¿no?, el esfuerzo y las dificultades que ellas tienen, y darle esa oportunidad que decía antes de que tomen responsabilidades, intentando ser lo más pacientes posibles, por supuesto, que lo decíamos desde la calma, ayudarles a combatir el perfeccionismo, la autocrítica, la vergüenza, que suelen ser una de las principales variables que están en el fondo del trastorno alimentario: su inseguridad, su autocrítica, el perfeccionismo. Es decir, ayudarles a que se quieran y a transmitirle que se les quiere, ¿no?, indiferentemente de los errores, indiferentemente de que las cosas no marchen como les gustaría que marchen, y que son perfectas con toda la imperfección, igual que todos los seres humanos, ¿no? Somos tan perfectos siendo imperfectos, ¿no? Y bueno, buscar el apoyo, por supuesto, siempre recomendamos, como he dicho desde el principio, buscando el apoyo en familiares, en amigos, en la pareja, en otras personas, poder compartir. Están las terapias de padres, están los terapeutas, pero fuera también buscar apoyo para poder sobrellevar los diferentes momentos, todos los altibajos que supone el proceso terapéutico. Momentos de más confianza, momentos de más dudas, momentos de más angustia, porque esto es lo normal que suele ocurrir, y la importancia, ¿no?, de mantenerse unidos los padres en todo momento frente a las decisiones, ¿no? Y esto, indiferentemente de que los padres estén separados o no estén separados, lo importante es demostrarse en la misma línea, en la misma dirección, en todo momento, ¿no? Esto es pues, bastante aconsejable. Y como último, demostrar que tu vida es importante. Aquí está de cuídate. Esto, el lema, como decía, y quería cerrar con esto, ¿no? Demuestra y hazlo con conductas, no solamente con hacerlo con palabras, ¿no? Aquí la recomendación siempre a los familiares: hazlo con conductas, dedícate un tiempo, si es salir a dar un paseo, quedar a una amiga, tomar una cerveza, ir al gimnasio, hacer yoga, lo que te sirva, pero que demuestres que tú también tienes tu vida, ¿no? Recomendamos tanto esto a los padres, porque va a ser cuidarte tú, es enseñarle a tu hija, a tu hijo, que es importante cuidarse. Muchas veces decimos, estamos pidiendo a ellos que se cuiden, pero yo mismo no me estoy cuidando, ¿no? Entonces, con el ejemplo, como decía antes, con la comida, con los horarios, se está transmitiendo mucho, y con el ejemplo del propio autocuidado también muchísimo. Entonces, quería, ¿no?, esta última frase, que creo que es muy importante, que es un poco lo que nos recuerda el por qué hoy estamos hablando de los cuidadores, de los familiares, y de atenderse en todo momento. Bueno, pues hasta aquí voy a dejar de compartir. Sí que me gustaría ahora